Buenas noches, esto es En Controversia. En ausencia de mi compañero José Ángel Gutiérrez, le doy la bienvenida y vamos a los temas. Marihuana, la frontera medicinal. Además, un consejo económico en disputa. La desaparición de la Junta, justicia laboral. Y por último, Calderón contra Naya, un partido Acción Nacional dividido. Vamos directamente a los temas. Marihuana, la frontera del uso medicinal. La marihuana aparece en China hace 5.000 años. A México llega por los españoles. Su uso se expande durante la Revolución y Venustiano Carranza la declara ilegal en 1916. La Cámara de Diputados aprobó el pasado 28 de abril el uso de la marihuana con fines medicinales y terapéuticos. Los legisladores aprobaron reformar la Ley General de Salud, que permite el uso de derivados del cannabis, y el Código Penal Federal para despenalizar su cultivo en el país. La diputada de Morena, Mariana Trejo Flores, dijo que al permitirse el uso medicinal y terapéutico de la marihuana, las personas que sufren cáncer, esclerosis múltiple o epilepsia podrán recurrir a esa sustancia. La Iglesia no está en contra del uso médico de la marihuana, afirma el arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera. El siguiente paso es su uso para fines recreativos. Y bueno, ahí está el primero de los temas. Vamos directamente a la discusión y antes presento a quienes nos acompañan esta noche. Mi compañera Sonia Serrano. Víctor, buenas noches, un placer estar aquí contigo. Buenas noches. Le damos la bienvenida también a Jaime Barrera. Víctor, buenas noches a todos. Y Enrique Tusein. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, la pregunta respecto a este tema es el primer paso realmente para que pensemos en un momento dado el uso de la marihuana ya debidamente aprobado para uso recreativo? Pues mira, ya con independientemente del segundo paso de con fines recreativos, este ya es un paso muy importante, no solo por los beneficios que está probado científicamente en el mundo que la cannabis, la marihuana tiene para medicina curativa, para también medicina del dolor, para evitar convulsiones, para atacar muchísimos males que afectan a las personas, o por ejemplo también en temas de cáncer poder morir dignamente, poder morir sin tanto dolor. Exacto. Yo creo que también da o esboza un primer paso hacia una legalización también completa, porque si vemos que se aprobó en la Cámara de Diputados es interesante porque lo que se aprueba es prácticamente el inicio de la legalización de toda la cadena. ¿Por qué? Para que alguien que tiene una enfermedad pueda acceder a la marihuana, tendrá necesariamente alguien que cosecharla y tendrá por lo tanto que producirla, y a partir de esa producción dará la Secretaría de Salud ciertas autorizaciones para que una persona común y corriente que quiera hacerlo pueda empezar a cosechar y por lo tanto proveer de medicinas elaboradas con cannabis a las farmacias. Entonces me parece que es muy interesante el avance. Creo que por fin la ciencia termina derrotando los tabúes y esto es importante, y segundo, empezamos ya a romper esta hipocresía que existe en México con la despenalización, que dicen, bueno, está bien si la consumes, está despenalizado el consumo, sin embargo, cada que vas a comprar marihuana estás cometiendo un delito, cosa que es una hipocresía total, y por lo tanto esto lo que hace es empezar a romper esa lógica que creo que es muy nociva, ¿no? Pero no vamos tarde, Sonia. A mí lo que me parece es que seguimos siendo hipócritas, es decir, que no acabamos con esta hipocresía, porque creo que tendría en estricto sentido, conforme a lo que requería o lo que se requería y lo que se ha demostrado a través de todo el tiempo que tenemos discutiendo este tema, es que se tendría que haber ya dado el paso, no solamente con el tema de la marihuana para fines medicinales, sino también para los fines recreativos, que permitiría además resolver un asunto de seguridad que también esto ya se ha discutido hasta el cansancio. Es un buen primer paso, me parece que sí. Vamos tarde, por supuesto también que sí. De hecho, ha habido al menos ya un par de asuntos que han tenido que ir a tribunales y ganarse en tribunales para que se permita el uso medicinal de la marihuana en nuestro país, que terminaba siendo súper desgastante para dos familias que estaban viviendo además una terrible tragedia con la situación de salud que enfrentaban dos de sus pequeñas. Entonces, sí creo que es un primer paso y que lo otro va a ser inevitable. Además, como menciona Enrique,
pues era absurdo pensar que se autorizara para fines medicinales y no se revisara cómo iba a ser toda la cadena, porque pues obviamente dónde la ibas a adquirir o cómo ibas a llegar al punto de la producción de la marihuana. Lo que tendría que suceder es revisar bien qué va a pasar con el tema del consumo y con el tema de la venta, porque si estás de alguna manera ya regularizando la cadena, pues también habrá que ver quiénes podrán ser los proveedores de quienes fabricarán los medicamentos, ¿no? Así es, y sobre todo porque comentaba el detalle, el 6 de octubre del 2014 recuerdo que Jalisco tuvo una encuesta en su resultado, el diputado Enrique Velázquez, si mal no recuerdo, promovió en aquel entonces... Pero fue consulta más que encuesta. PRD, así es, junto con el PRD, encuesta, exactamente, una consulta, y los resultados que arrojaba era que se debería de aprobar para uso medicinal. ¿No perdió Jalisco con esto, Jaime, la oportunidad de ser vanguardista? Porque ahí quedó en un resultado, pero no se reflejó en absolutamente nada. Incluso ni siquiera un llamado al Congreso de la Unión para entrar al tema, que hasta 2 años o hasta 3 años después sale adelante. Sí, yo creo que sí se perdió la oportunidad de que la legislatura anterior se haya puesto a la vanguardia del debate en ese momento en México. Lo que sí es que en Jalisco ya se había debatido mucho de este tema cuando, antes de que llegara, hace un año, la iniciativa al Senado por conducto del presidente Enrique Peña Nieto. El presidente la mandó, ¿cierto? La mandó el presidente. A ver, el presidente... Ese ataque liberal que le dio como 4 días. No, en ese mes de febrero del 2016 lanza la de la despenalización de la marihuana y la de los gays, hay que acordarnos, ¿no? Que eso enojó mucho al PRI y luego el PRI dijo... Los gays, era matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario. No, son cosas diferentes. Pero acuérdense que el PRI luego le reclamó que eso fue factor fundamental para perder en las elecciones del 2016 sin que hubiera en realidad elementos para sostener eso. Sí. Pero bueno, resulta que la iniciativa presidencial se descafeinó, ¿no? En el Congreso Federal no le quisieron entrar al asunto del uso de la marihuana en su parte lúdica, ¿no? En aumentar, en permitir pasar de 5 gramos a 28 gramos sin que te penalizaran por ello, es decir, como para facilitar el consumo, dejar de meter a la cárcel a muchísimos jóvenes por ser consumidores y no ser traficantes, que ese era el tema. Entonces, estoy de acuerdo en lo que aquí se ha dicho de que es un pequeño avance, es modesto, pero es innegable que es benéfico, ¿no? Porque se acaba con esta idea de satanizar la marihuana que se ha dado por años en este país, cuando en realidad hacen daño mucho más drogas legalizadas como es el tabaco y el alcohol. Pero creo que ayuda a, ya reconociendo este uso medicinal, este uso para desarrollar otras medicinas, permitiendo el cultivo y cosecha de la marihuana para uso científico, pues que México se ponga también más o menos en pareje a países que ya están desarrollando medicamentos que ayudan a paliar el dolor, que ayudan a auxiliar en el padecimiento de enfermedades muy dolorosas, sobre todo en niños, ¿no? Aquí en México ha habido ejemplos muy claros. Sin embargo, creo yo que sí se pierde una gran oportunidad de transitar por la alternativa de combatir al narcotráfico y la violencia que genera en México, tratando de quitarle las grandes ganancias que tiene el narcotráfico por la prohibición, ¿no? Este enorme poder corruptor que tiene el narcotráfico por estos años de prohibición que le ayudan a ponerle más precio, a vender más cara la droga. Creo que ante esta estrategia fallida de combate era obligado que los diputados hayan dado el paso y nos hayan dado oportunidad de transitar esta ruta para tratar de tener otro elemento para combatir el gran poder económico de los narcotraficantes. Que sí son paso 1 y 2, Jaime, en prácticamente todos los lugares del mundo. Si analizamos cómo han venido evolucionando estas legislaciones en materia del cannabis, siempre te das cuenta que se inicia con la marihuana medicinal
y 2, 3, 4 años después llega el debate sobre la marihuana recreativa. Es casi inercial, pasa en los estados de Estados Unidos, ha pasado en Europa, y para realmente atacar a los cárteles directamente tienes que legalizar todas las drogas. Sí. No solamente una, porque el problema es que ya la mayoría de los cárteles, la marihuana es un porcentaje bajo de sus recursos, 20, 25, 30%, dependiendo qué investigación. Tendrías que apostarle, por ejemplo, como un modelo como el holandés, que es legalizar la marihuana y despenalizar todo el resto, o como el portugués, que es legalizar todas. Pero si nada más legalizas la marihuana, realmente no le estás pegando todo. Solo para concluir el asunto de medicinal, creo que lo que sí en la ley no está muy claro es los alcances de la Secretaría de Salud. Sí. Creo que quedó demasiado abierto, demasiado grueso. O sea, la Secretaría de Salud tiene la posibilidad en las reglamentaciones que sigue incluso de descafeinar todo el proceso, de hacer procesos muy largos de investigación para empezar a detectar cuáles son las propiedades de la cannabis y por lo tanto construir las reglamentaciones, cosa que ojalá no suceda en la práctica. Y segundo, en Jalisco, decías, hace algunos años pudimos haberlo hecho. Yo soy un convencido de que si Jalisco hubiera aprobado esa ley hubiera sido anticonstitucional. Es decir, creo que Jalisco, ningún estado tiene atribuciones en materia de legalización de ese tipo de sustancias, porque la Ley General de Salud es nacional. Sí, se tiene que reformar desde la Cámara de Diputados. Un precedente. Sí, que hubiera ido a la Corte y hubiera sido inconstitucional. A ver, haya adelantado el debate. Se adelantó el debate. Que luego la Corte también se adelanta incluso a la iniciativa presidencial. La Corte en diciembre de 2015 dice, a ver, si se ampara a alguien, tiene todo el derecho a cultivar, a cosechar y a consumir. Cosa que aparte prohíbe esta iniciativa. Tú no puedes, en esta iniciativa, si tú tienes cáncer, no puedes cosechar en tu casa. O sea, no puedes cultivar ni cosechar. No puedes, pero la Corte ya dice que sí. Por eso, entonces, fíjate. Una contradicción tremenda. Los diputados se quedan cortos ante la decisión de la Corte y ante la iniciativa que por la Corte presenta el presidente. Así es. ¿Qué les parece si vamos a ver precisamente una encuesta que realizamos en redes sociales respecto a este tema? Tenemos aquí los resultados precisamente. La pregunta fue: principal repercusión al permitir el uso de la marihuana para uso medicinal y despenalizar su cultivo, beneficio en la salud, disminuirá el narcotráfico o el uso recreativo. Son las tres opciones que dábamos. Y bueno, precisamente Edgar responde: creo que ya es inminente, pero si la aprueban, que sea en cápsulas, infusión, extracto, gel, aceite, repostería, diversos usos medicinales, etcétera. Dice, pero no fumada. El humo que se genera afecta a personas que no queremos. Yo soy straight edge y me molesta bastante, dice Edgar. Ralph Santana: absolutamente es una hipocresía por parte del gobierno, porque sí es curativa, pero la tiene que recetar un doctor. De otra manera va a ser más fácil para los que la trafican. Pobre gobierno, no piensa nada. Y ahí está la respuesta, dice: en controversia, principal repercusión al permitir el uso de la marihuana para uso medicinal y despenalizar su cultivo. Tenemos que responden 52%, dice beneficios en la salud, 24% disminuirá el narcotráfico y 24% el uso recreativo. Muy divididos sin duda alguna estos dos últimos conceptos. Vamos a una pausa, regresamos con otro tema. Desaparición de la Junta. ¿Justicia laboral? Desde el 13 de octubre de 2016, el Pleno del Senado de la República aprobó con 98 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 107 y 123 de la Constitución Política sobre justicia cotidiana en materia laboral. Implica la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje y que la resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estén a cargo de tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas. El 6 de febrero de 2017 se cumplió con que más de la mitad de los estados, 17 para ser exactos, votaran la reforma y se volviera constitucional. Hay severos cuestionamientos al modelo. Dicen que no va de acuerdo a la realidad del país. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, advierte que costará miles de millones de pesos y no hay presupuesto. Esto sin considerar que pueda repetirse lo que ya sucede en los tribunales y la justicia sea para los más ricos o con mayores influencias.
Y en ese sentido pongo sobre la mesa casi 15.476 juicios laborales se llevaron a cabo en Jalisco en el 2016. Hoy actualmente van casi 4.000 juicios. La pregunta es, imagínense ese paquete, enviárselo al Poder Judicial. Yo pienso que colapsan los tribunales y los juzgados porque no podrían soportarlo. Tendríamos que crear una infraestructura pues igual o más de cara cerca de 90,000 que hay pendientes, ¿no? Entre los recientes y los rezagados, 89,000 y pico que tienen pendientes las juntas, ¿no? Así es. Pues sí, a ver, yo creo que la reforma tiene sus luces y sus sombras. Yo creo que hay una mala interpretación en el sentido de que automáticamente se va a judicializar el proceso. La ley sigue diciendo que la mediación es el primer cajón, digamos. Igual que es ahora. Igual que es ahora. Y que en caso de que no se lleguen a acuerdos, tendría que pasarse al Poder Judicial para que sea resuelto. Creo que faltan en la ley transitorios para resolver estos 90,000 que decíamos, estos 90,000 que siguen en el proceso actual y que tendrán que judicializarse posteriormente. No sabemos exactamente qué va a pasar con esos 90,000, pero en realidad me parece que en el fondo de la cuestión está bien que se elimine la estructura tripartita. Me parece que esa estructura tripartita corrompía. Es cierto, le daba representación a los trabajadores, le daba representación al sector patronal, al gobierno. Sin embargo, me parecía que era una estructura que te daba muchos incentivos para la corrupción. Me parece que está bien que se elimine. Lo que ahora tendremos que checar es que realmente sirvan los esquemas de mediación previo para que no se judicialicen todos los procesos y que en el Poder Judicial no veamos la corrupción que vemos en el resto de los casos. Enrique, pero la corrupción también invade al Poder Judicial, claro, ¿no? Y además a todos, a los medios, al Poder Judicial. Sí, claro. En un momento dado, tú sabes que en un mercantil, civil o incluso penal, el que tiene dinero sale adelante. A mí la reforma no me gusta. Me hubiera gustado reformar el modelo actual de mediación y que se buscara a través de las juntas reformadas, porque también son un nido de corrupción. Reformadas las juntas, mejor, pero creo que tampoco es tan dramático como se ha dicho en estos últimos días. Claro, tocas un punto que ha sido hasta el momento quizá el que más se cuestiona, ¿no? Las condiciones en que se deja ante un juicio de igualdad, que podría parecer lo correcto a un trabajador en relación a la otra parte, que es el empleador, pero que luego ya al momento de ver los recursos que tiene cada uno para llevar una defensa son pues completamente distintos. Esto dejaría obviamente en una situación de indefensión económica, jurídica y en general de cualquier condición a los trabajadores con respecto a los patrones. Y la otra parte es que también se hace de una manera, como ha sucedido con muchas de las reformas, desde las asesorías y los escritorios de los legisladores, sin tomar en cuenta lo que va a implicar un proceso que sería algo muy similar a lo que pasó con la reforma penal y que además recorta el plazo de manera considerable. Si en la reforma penal tuvimos 8 años y entre la desidia y lo mal que funcionó en los estados, llegamos apenas y con tantos problemas, no quiero saber en el año que tenemos de plazo qué va a suceder con este cambio que primero tiene que ser legislativo y luego estructural en las entidades, cómo se va a dar. El asunto es la cantidad de juicios que tienen, si se tendrán que pasar de tajos y tendremos que ir a un cambio paulatino en el que coexistan de alguna manera las juntas con los juzgados y también qué va a pasar con las siguientes instancias para no saturar los tribunales que de por sí es decir, no generaríamos con esto, Jaime, más talibanes porque estaba viendo el número de emplazamientos a huelga y las que realmente se llevaron a cabo 10 de 1,155 en un año. Y pensar en que entregan en esa inercia la extorsión directa a lo que es el empresario y por otro lado la explotación del trabajador que recibe actualmente un mínimo porcentaje de lo que realmente le corresponde. El abogado es el que se queda con, claro, con lo más. Oye, le abres una enorme pista a ese tipo de abusos, ¿no? Y de este tipo de litigios luego que se contaminan muy fácil por el interés del abogado con la corrupción de los funcionarios. Yo creo que se está repitiendo este círculo vicioso que tenemos en México y que se repite muy seguido. Nos encanta hacer leyes que luego implementamos muy mal y que no hay los recursos para aterrizarlas. Y que luego eso en vez de
lograr los objetivos que planteados en el discurso y en el papel lucen muy bien y lucen que van a modernizar, en este caso, el tema de la justicia laboral, pues lo que va a pasar en realidad es que van a entorpecer todo y van a generar más corrupción en el Poder Judicial, lejos de mejorarlo. El pretexto de acabar con la corrupción, como mencionas, y el pretexto de modernizarla, por supuesto que a cualquiera le parece maravilloso. El problema es en la práctica. Necesaria, ¿no? Entonces está faltando eso. Yo lo veo muy similar a incluso más precipitado que el de la reforma penal adversarial, que pues ya vemos todas las quejas que hay y esta idea de que se está generando más impunidad. Porque se puede caer también en lo mismo, en pensar que se va a generar inequidad, como lo planteaba Sonia, y más oportunidad, lejos de combatirla, de que haya más corrupción laboral desde el tránsito y la difícil mudanza y muy complicada mudanza que habrá de las juntas locales de conciliación y arbitraje a los juzgados. Fíjate, en el caso del sistema penal acusatorio, el nuevo sistema penal, creo que es la salida adecuada en términos de respetar los derechos humanos, el debido proceso, en hacer audiencias públicas, en que se transparenten todas las cuestiones jurídicas, en que el MP no sea adicto a la flagrancia y tenga realmente que hacer investigaciones respetando derechos humanos. Es la salida adecuada. Ya si nuestros funcionarios y nuestras autoridades han hecho un desastre en su implementación es otra cosa. Pero es la salida adecuada. Creo que aquí el debate no es ni siquiera la implementación ahorita. Eso es una parte. Es si realmente es el modelo adecuado para despresurizar el sistema y para combatir la corrupción. En el otro es el modelo adecuado, mal implementado. En este caso, no sé si judicializar todo el proceso, todos los procesos, te termine llevando, como tú decías, a una presión durísima. Y además acá comenzaron con la reforma o con una reforma general, como es la del Código Nacional de Procedimientos Penales, y acá ni siquiera se toca la Ley Federal del Trabajo. Sin duda es una reforma mucho más precipitada que la otra, por eso decía, y que ni siquiera se debatió como se debatió la del cambio del sistema inquisitivo al sistema penal adversarial. Con tantos años. En aquel se debatió 8 años y veías pros y contras, y más o menos todos coincidimos que ante el sistema fallido de justicia que tenemos, pues había que experimentar. Sobre todo sin dinero, ¿no? Porque pasa lo mismo que con la reforma de justicia hacia adolescentes y niños, porque se realizó, pero no hay recursos. O sea, se habla de, lo decía el jefe de gobierno de la Ciudad de México, miles de millones de pesos para poder crear el número de tribunales suficientes para poder atender todos los casos. Y que vuelva a centralizar, porque además tendríamos que tener juzgados en regiones, todo vuelve a caer aquí, por ejemplo, en las capitales de los estados. Yo espero que encuentren un mecanismo intermedio para seguir metiendo la mediación, porque el objetivo de un buen sistema de justicia es que no lleguen a los juzgados todos los casos, sino que previamente se puede llegar a intermediación, a mediación, a distintos esquemas. Pero lo tienes actualmente, el asunto es que no funciona, claro, y lo vas a... pero ¿qué te dice que el organismo público descentralizado que se va a crear para llevar a cabo la mediación no lo va a tener? Y pasó nada más con lo de adolescentes, pasó con los jueces de extinción de dominio, pasó también con el narcomenudeo. O sea, de pronto le echaron la bolita del narcomenudeo a los jueces en los estados, se libraron los federales y no había jueces con la capacidad para asumir tantos asuntos, que son la mayoría de los casos que hay de narcotráfico. Creo que si no se revisa el tema presupuestal, aunque parezca que sea un frívolo revisar el tema del dinero, ninguna de estas reformas va a tener éxito, porque no hay la estructura para implementarlo. Pero además, pensar que un país que tiene tanta corrupción, nada más con estos cambios en el papel la vas a batir dejando a los mismos, ¿qué va a suceder? Pues que entonces los que se reparten el Poder Judicial se van a repartir los juzgados en materia laboral. Que quienes controlan en el Congreso los nombramientos van a meterle mano al OPD que se cree para la conciliación, y no vamos a salir de pues otro coto más. Yo eso creo. A ver, a mí también me parece muy sospechoso el silencio de cúpulas empresariales, de sindicatos. No, las cúpulas lo criticaron, pero no han estado ahí con el dedo en el renglón discutiendo eso. Y hasta Pizano en su momento lo criticó. Estaban preocupados los que participan en la implementación. Pizano, que era secretario del Trabajo, y el presidente del Poder Judicial, Pizano, que es al que le tocaría. Otro espacio en el Poder Judicial para repartirse. O sea, igual te quitan algo, pero hay otro. Pero le preocupaba, claro. Así es. Bueno, pues ahora el detalle
pareciera que no solo es de recursos, sino también cambiar ese chip, lo que mencionaba Sonia, de la corrupción. Pero lo que me preocupa también es la equidad, o sea, la equidad en el proceso. Es el punto esencial ese, Víctor. Por eso las cúpulas están contentas, por eso no dicen nada. Me parece que ese es el punto esencial. ¿En qué condiciones dejas al trabajador en un juicio? ¿Cuándo no va a tener el dinero para pagar un abogado? Pero con los sindicatos actuales tampoco te daban ningún tipo de protección. Pero tenías, pero la forma en que funciona un juicio, en donde la prueba es responsabilidad del patrón. Pero todavía, eso no cambia. El peso de la prueba sigue siendo el patrón, ¿eh? Eso sí no lo modifica. Pero cambia porque si tú no tienes una defensa adecuada, por supuesto. Pero tampoco en el otro. ¿Les parece? Vamos a ver algunos de los comentarios que tenemos precisamente sobre este tema. Y bueno, vamos a una pausa, regresamos. Ok. Es principal repercusión al permitir el uso de la marihuana. Sigue avanzando esta encuesta. Permitir el uso de la marihuana para uso medicinal y despenalizar su cultivo. Estamos hablando de que ya hubo una variación. Beneficios a la salud sigue aumentando, por supuesto. Con 23% disminuirá el narcotráfico y 22% el uso recreativo. Vamos a una pausa y regresamos con el tercer tema de la noche. Calderón contra Anaya, un PAN dividido. La carrera por definir al candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República llega a su punto más álgido, y eso que no hay convocatoria. Durante la celebración del Consejo Nacional del PAN, Felipe Calderón acusó al presidente del partido, Ricardo Anaya, de actuar con parcialidad en la selección de candidatos rumbo a 2018. Calderón, que se ha convertido en el golpeador sistemático de todo aquello que se anteponga entre su esposa Margarita Zavala y la candidatura, se hizo de palabras con el consejero tabasqueño Juan José Rodríguez Prats. El expresidente mexicano descalifica al padrón de militantes y ha declarado públicamente que ha pensado en salirse del PAN. Los panistas también le han reclamado al exmandatario las imposiciones de Roberto Gil como dirigente nacional y Ernesto Cordero como candidato a la presidencia de la República en 2012, lo que terminó en derrota. Y definitivamente la crisis llega a su punto más álgido, creo, en el Partido de Acción Nacional. El fin de semana pues se dio una sesión difícil, intercambio de descalificaciones y ya claramente ese conflicto que se veía venir, ¿no?, entre Felipe Calderón y la propia dirigencia de Acción Nacional. Sí, eso de la peor crisis, de poner mis matices porque... Ya no hay peor. No, es que en 2012, acuérdate, cuando terminó la elección de 2012, el PAN estaba devastado y tenía un tercer lugar electoral, no tenía había perdido algunos bastiones, solamente se quedó con Guanajuato. En términos reales, ahorita el PAN ha vuelto a gobernar varias gubernaturas, es decir, creo que en términos de crisis el PAN está mucho mejor de lo que estaba hace 5 años. Lo que creo que queda claro en el PAN, y después de esta grabación que escuchamos en donde se interpelan no de la mejor manera Juan José Rodríguez Prats y Felipe Calderón, es que Felipe Calderón es un panista en este momento, un consejero nacional, pues con mucha amnesia, porque yo la verdad es que cuando escucho a Felipe Calderón hablar digo, pues sí tiene razón en todo. En todo lo que está diciendo en la grabación tiene razón. Presidente, necesitamos piso parejo para elegir al candidato, que no se corporativice la militancia, que no se lleve a inflar los padrones para poder influir en el proceso de selección de candidatos, que el PAN tenga una vida autónoma. Es decir, lo que dicen los 5 o 6 minutos que pudimos escuchar de la grabación es totalmente defendible y está clarísimo que es una postura que el PAN ha defendido históricamente. Sin embargo, lo que se le olvida a Felipe Calderón es cómo utilizó al PAN siendo presidente de la República. Felipe Calderón impuso a Germán Martínez Cázares como presidente
presidente primero, después pierde estrepitosamente la elección intermedia de 2009 y lo tiene que remover del cargo, y hasta él aceptó que lo citó en Los Pinos y en ese momento tomaron la decisión de que se fuera. Después, no contento con dividir al Partido de Acción Nacional de fondo, invitó a César Nava como presidente, también alguien muy cercano a él, y ya hasta que el partido estaba destrozado y ya no tenía posibilidad de imponer a nadie como presidente, dijo, bueno, pues vamos a jugar con alguien un poquito más independiente, que es en su momento Gustavo Madero. Quiso imponer a Ernesto Cordero, quiso impulsar a Javier Lozano, utilizó su gobierno para ganar la candidatura presidencial. Entonces me parece que sí, está claro que es defendible que alguien como Calderón pida piso parejo y que pida que su esposa tenga posibilidad de ser candidata a Acción Nacional. Lo que me parece que es increíble es que lo pida después de todo lo que hizo con el PAN desde Los Pinos, ¿no? Sí, como que no tiene la calidad moral para reclamar eso, porque cuando fue presidente no lo hizo, y creo que ni tampoco cuando fue presidente nacional del PAN. Claro. Calderón, hay que recordar, quiso imponer, como decía la cápsula, a Cordero, al que era el secretario de Hacienda, como el candidato, era su candidato a la presidencia de la República. No lo logra y prácticamente deja sola a Josefina Vázquez Mota, sola, ¿no? Incluso yo no sé si jugó en contra, pero manos caídas totalmente. Digo, yo no me atrevería a decir que haya apoyado a otro candidato, pero a Josefina no la ayudó. Y todo ese grupo no la ayudó, y prueba de ello es que pues cayó hasta el tercer lugar. Hay un libro de Álvaro Delgado que dice que sí, que Calderón terminó apoyando a Peña, digo. Un pacto con Peña. El amaciato famoso. Entonces, pues sí, eso se le oye muy mal a Felipe Calderón, pero bueno, de Anaya también hay muchos reclamos de Rafael Moreno Valle, del de Puebla, que también el domingo sí lo veía con ojos a Ricardo Anaya como diciendo, pues este también está ayudándose con todo en esta disputa por el PAN. Y ciertamente, porque Ricardo Anaya tiene el control del consejo del PAN. 150 de 300. Tiene la mayoría de consejeros en el PAN, y es ahí una de las modalidades para elegir al candidato presidencial del PAN. Entonces, esos van a permanecer hasta que se llegue el momento de elegir al candidato presidencial del PAN, y si es por ahí, por esa vía, que ahí la pueden decidir, pues Anaya tiene grandes posibilidades y les lleva grandes ventajas a estos dos candidatos. Entonces, lo que asoma con lo de la crisis de este sábado en el PAN es que este amago de Felipe Calderón de irse del PAN va de la mano con aquello que dijo casi a los inicios, casi en su destape, Margarita Zavala, decir, a ver, yo quiero ser candidata presidencial por el PAN, pero si por el PAN no se puede, pues yo me voy por la vía independiente, pero yo quiero jugarla. Entonces, creo que se abre una brecha ahí muy importante, donde los más perjudicados va a ser el PAN mismo, porque en esa división el PAN pierde toda posibilidad de ganar la presidencia de la República, que hoy la tendría ahí más o menos, podría llegar a jugar con posibilidades. Si se divide, no. Así es. Sonia, ¿esto no hace más oscuro el camino de Acción Nacional rumbo al 2018? A mí lo que me parece es que el PAN ha jugado un papel bastante patético desde que perdió la presidencia. Como oposición no le ha servido para nada al país. Creo que no han asumido ninguna responsabilidad en ninguno de los espacios que pudieron conservar. Y con esto me parece que queda claro que en esta disputa sigue siendo un asunto de poder, sigue siendo un asunto de acceder a candidaturas, de seguir recogiendo las migajas que les permita ser el candidato, porque si ves de alguna manera, aunque tengan ciertas posibilidades con los conflictos internos que hay y sabiendo que no van a ir juntos, lo que le va a quedar al PAN es que quien sea el candidato tenga la posibilidad de pelear la rebanadita de pastel que le corresponderá al PAN en el 2018, como lo hicieron en Jalisco. En Jalisco, en realidad, las disputas internas tan fuertes no han sido para darle competitividad al PAN, han sido para poder ahí recoger las migajitas que se le caen al PRI cuando ganó. Y mantener el modus vivendi. Exacto, y seguir teniendo espacios en los repartos de decisión en el Congreso, seguir de alguna manera, en algunos casos hasta extorsionando a los alcaldes con los votos en los ayuntamientos. Entonces, ¿qué veo en esta disputa? El mismo papel patético que ha jugado el PAN de oposición. ¿Se le olvidó ser oposición, Enrique?
Sí. Pues no sé si se le olvidó hacer oposición. Yo sí haría una diferencia entre el PAN Jalisco, que me parece un desastre, un partido fantasma ya, donde 4 o 5 pero quieren... los escándalos nacionales funcionan igual. No, sí, pero creo que a nivel nacional, si ves el tipo de debates que de pronto se tienen a nivel nacional, tienen más sustancia que lo de aquí. O sea, aquí es un grupo, una comparsita de 5 o 6 que se reúnen a ver cómo se reparte el dinero que le sacan a los alcaldes, a los gobernadores. Son corruptos, me queda clarísimo. Lo que está haciendo Moreno Valle con el dinero de su promoción. Y eso es uno de los asuntos fundamentales. A ver, yo creo que Rafael Moreno Valle está totalmente descartado y aquí se vino a pasear por Jalisco y algunos le hicieron entrevistas que me parecen patéticas, muy a modo, como no entiendo por qué, no sé si las pagó, no sé qué terminó pasando, pero entrevistas que decías, oye, este parece que es el siguiente presidente del país y no tiene no, pero ni los date una consejeros vuelta por periférico para que veas el tema de los espectáculos. Esto es una ofensa al país. Dejó a su estado con 47,000 millones de pesos en deuda, casi lo doble que Jalisco y tiene mucho menos presupuesto que nosotros. Escándalos de corrupción por todos lados, la ley vale y las violaciones de derechos humanos, no, tiene catastrófico. Y estoy de acuerdo con lo que decía Jaime. Si mañana Ricardo Anaya quiere ser candidato a la presidencia, lo logra. Tiene los votos, tiene la mayoría de los gobernadores emanados del PAN, tiene también atados a todos los comités directivos estatales, incluyendo el de Jalisco, que lo tiene amarrado, porque quien apoya a Margarita es Alberto Cárdenas, Alfonso Petersen, que no tienen peso en el comité. Los cuadros que quedan, los pocos que quedan del PAN están con... Yo rescato lo que decía Sonia, el PAN nunca hizo una autocrítica, nunca. Es decir, en todo este tiempo nunca hizo una autocrítica por los casos de corrupción. Cómo se corporativizó hasta el tuétano su militancia, cómo destrozó los procesos democráticos internos que el PAN los tenía, que era el partido que algo hacía en términos internos, tampoco por el proyecto económico que echó a andar en este país, que dejó pobres por todos lados. Es decir, más allá de quién sea el candidato, el PAN nunca hizo esa reflexión, nunca hizo esa autocrítica y por lo tanto me parece que es difícil que ofrezca al país un proyecto distinto. Y ojo, quítenle el Twitter a Felipe Calderón porque eso de decirle, un expresidente, decirle pejechairos a gente que gobernó, me parece de una bajeza vil. O sea, tú gobernaste, te caigan bien, te caigan mal, tengas discrepancias ideológicas, tú terminaste gobernando esta gente y es realmente increíble que te refieras así de ellos. Los resultados intermedios que logra entonces Acción Nacional son un garbanzo de libra, pero ¿pudiera ser todavía más difícil el escenario para el 2018? A ver, yo creo que hay que analizar muy bien esta ola de triunfos del PAN. Gana 7 de 12. Con el PRD. Con el PRD, o sea, a eso voy. Y hay que ver, en unos son candidatos tránsfugas del PRI. O sea, candidatos que no lograron en el PRI la candidatura cuando tenían toda la popularidad amarrada en el PRI y también un error del PRI, sí. Pues estos se fueron al PAN y ganaron, el PAN ganó con el PRI y obviamente pues quiso asegurar con las alianzas con el PRD. Entonces yo desde el 2016 decía que había que ver y había que analizar y dimensionar en su justa medida ese triunfo del PAN que Ricardo Anaya lo ha vendido, lo ha supervendido. Fue su destape. Lo ha supervendido, es decir, a ver, nadie ha ganado tanto como el PAN es histórico porque en el 2016 ganó lo que nunca había ganado, yo al principio pensé que íbamos a ganar 3 y ganamos 7, entonces fue como el burro que tocó la flauta, ¿no? Y vamos, ese buen momento que se les pegó por casualidad casi, pues no lo están sabiendo aprovechar y lo están dilapidando de manera fea y eso se vio el sábado con un expresidente que está pues perdido porque su mujer sea la candidata del PAN y regresar de alguna manera a Los Pinos. Así es, con eso nos quedamos, vamos a una pausa, regresamos con el cuarto tema, la recta final de En Controversia. Un consejo económico en disputa. El empresario Enrique Michel encabeza desde principios de este gobierno el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco, CESJAL, organismo ciudadano creado por ley que recibe recursos públicos estatales. Su objetivo es promover el diálogo y la concertación y está conformado por representantes de organizaciones representativas de gremios de la sociedad local. En varias ocasiones, grupos de poder han atentado contra el organismo y se han disputado su control. Hoy otra vez es cuestionado, más aún cuando su titular ha expresado su interés por participar al lado de Andrés Manuel López Obrador con una candidatura.
Esto, por supuesto, no le pareció al dirigente del PRI, Héctor Pizano, quien ha expresado que el empresario debe definir sus pretensiones y en su momento dejar el organismo. Y para empezar la polémica, 2 datos. Hace unos minutos llegó una carta de Coparmex donde dicen que dejan de plano el Consejo Económico y Social. Esto después de haber hecho un análisis de los últimos 12 años y haber encontrado resultados, o más bien porque no encontraron los resultados esperados. Se dice que es la primer cúpula empresarial que deja la silla, que vendrán más, como sucedió hace unos días cuando incluso se pusieron de pie y abandonaron la sesión. A ver, yo te adelantaría, se va también universidades. Hay que recordar que el Consejo Económico y Social para la Competitividad y el Desarrollo de Jalisco, algo que se llama el CESJAL, tiene nombre largo, lo integran, es una mesa que integra a organismos empresariales, a organismos sociales, a sindicatos y a universidades. Ya anunció la Coparmex formalmente, pero se va también tengo entendido que el ITESO, se va el TEC, se va Corporativa de Fundaciones, que es como una incubadora de organizaciones de la sociedad civil que atienden pues demandas de organismos de sectores vulnerables, a donde no llegan las políticas de Estado. Se va Coparmex, lo está pensando la Canaco, en fin, hay una desbandada y un desmoronamiento del CESJAL luego de esta crisis que detona la manifestación pública de simpatías electorales e incluso de intereses de participación política de su presidente Enrique Michel Velasco, pues destacado empresario, ¿no? el zar de los mazapanes, que dice y reconoce su aspiración de ser candidato de Morena a la gobernatura de Jalisco para apoyar desde ahí la causa de Andrés Manuel López Obrador. Pero eso se suma, hace crisis, a una serie de disputas y conflictos que acompañaron los 12 años de historia del CESJAL y que efectivamente debilitaron su incidencia, su influencia y la eficacia para convertirse en lo que al principio eran sus objetivos, ¿no? Que era convertirse en una mesa que orientara, que criticara y que sugiriera políticas públicas al gobierno del Estado. Creo que eso no se logró y desde luego que en esta transición, porque la transición era hasta octubre, pero toda esta crisis hizo que Enrique Michel aceptara renunciar el próximo 30 de mayo de este mes. Entonces, en esta transición creo que estamos obligados a hacer un balance de lo que ha cumplido y lo que no ha cumplido el CESJAL y ver si todavía se justifica o no la existencia de este organismo que chupa cerca de 15 millones anuales de presupuesto. Sonia. A ver, yo creo que desde que se creó el CESJAL tiene el mismo problema que tiene ahorita, ¿no? No veo ninguna condición que haya cambiado, incluso quizá está menos peor que en el gobierno de Francisco Javier Ramírez Acuña, cuando incluso el tiempo que estuvo Orendain Giovannini ahí tuvo problemas serios con el manejo de los recursos públicos. Hubo observaciones por parte de la Auditoría Superior sobre algunos gastos que nunca se lograron aclarar. El problema es que CESJAL prácticamente nunca funcionó como lo que tendría que ser un órgano consultivo para la definición de políticas públicas en diferentes espacios de gobierno, y cuando sí lo hacía, es decir, porque yo recuerdo alguno que otro producto que surgió de CESJAL, en particular cuando empezaron a tener algunos expertos en algunas áreas, como en el caso de transparencia con Gilberto Tinajero, o cuando estuvieron abordando algunos temas que enfrentaban los municipios con el tema de la revisión a los rastros o a los mercados. Es decir, hubo alguno que otro producto que creo que valía la pena que salió de CESJAL. El problema es que tampoco eran vinculantes y pues a las autoridades no les interesaba tomarlos en cuenta. Es decir, no hicieron en lo general el trabajo, y cuando lo hicieron, que podría haber sido documentos que se tomaran en serio, pues a las autoridades obviamente no les convenía tomar en serio a CESJAL.
creo que el problema no nada más es de cómo funcionaba CESJAL, sino del lugar que le dieron las autoridades a este organismo que, como bien señala Jaime, ha tenido recursos no nada más desde que se creó, incluso desde que fue definido en la ley, que estuvo un buen rato por ahí en el limbo sin que se pusiera a funcionar, y de cualquier forma se le asignaban recursos que luego ya nadie sabía en dónde se quedaban durante el gobierno, insisto, de Francisco Javier Ramírez Acuña. El asunto aquí es, por supuesto, más bien político, por lo que vemos, es decir, si nada ha cambiado, si sigue siendo el mismo CESJAL que era cuando se creó, ¿qué es lo que hace que ahora les incomode? Pues justamente el que su titular, Enrique Michel, levante la mano y diga o acepte públicamente que está metido o que está coqueteando con Morena. Yo lo escuchaba el otro día en una entrevista que tuvo con Jaime, en donde él mismo se daba cuenta pues que de ahora le empezará a salir absolutamente todo, no nada más esto, seguramente le veremos otros asuntos que traiga ahí pendiente, porque aunque es un empresario que había pues recibido el cariño de muchos actores políticos, pues una vez que te defines, seguramente algunos de los que lo querían dejarán de quererlo, y entonces empezaremos a saber muchas cosas más de Enrique Michel, no solamente que encabezaba un organismo que no funciona, sino muchas cosas más. Así es. Sí, o sea, yo creo que Enrique Michel es un empresario, queda claro, se puede decir, del régimen, o sea, está bien con todos, o se lleva bien con todos. Me parece que eso es una de las características que suele afectarle a los empresarios que sí quieren hacer las cosas bien, que tratan de acomodarse de tal manera que pues paguen menos impuestos, que estén cercanos al poder, que les den algunas concesiones y dejan de lado su papel crítico, que también tienen que tener los empresarios, siempre tienen que tener un papel crítico hacia cómo van las cosas y hacia cómo se manejan las cuestiones públicas. El CESJAL me parece que desde el inicio su diseño está mal. Yo creo que estos organismos de multirrepresentación gremial, patronal, universitario no sirven para nada. Y no hay un solo ejemplo de un organismo que haya funcionado bajo esa característica y bajo esa integración. Bueno, desde comisiones de tarifas, como le queramos llamar, siempre son cuotas, siempre son presiones para nóminas y siempre son acuerdos y arreglos en donde no se beneficia el interés público, sino el interés de los sectorcitos. A ver, y si intentan hacer un trabajo, que se hizo aquí para meter a todos. Pero fue un modelo, se trató de imitar a los modelos europeos. Que no son así. Es el grave problema. Hubo una mala implementación también, volvemos a lo mismo. Por eso, por ejemplo, el Consejo Económico y Social de Francia, que es el más conocido, es un consejo donde van los economistas. Se quiso imitar eso. Se quiso imitar eso, pero se imita con el nombre y la estampa, pero en la construcción del propio organismo está la semilla de su destrucción, porque es obvio que se iba a politizar, es obvio que iba a haber cuotas, es obvio que se iba a inflar, que a la gente que está dentro lo que le interesa es recibir el presupuesto y no le interesa hacer buenos estudios ni investigaciones, porque tú al momento de conformar un espacio de estas características tienes que decir, oye, olvídate de instituciones. Okay. Si hay dos buenos académicos en el ITESO, pues invitas a los dos. Si hay un buen economista en el TEC, invitas a ese, no a la institución, a las personas que saben y que conocen de los temas. Entonces me parece que desde el inicio estaba mal planteado el asunto. Y yo creo que el debate es ¿en cuánto tiempo se puede desaparecer el CESJAL? Yo creo que no le abona nada a Jalisco, se gastan millones de pesos que perfectamente se podrían invertir en otras cosas y ojalá se atreva el gobernador del estado en el próximo presupuesto a decir 0 pesos a CESJAL y empezar a liquidar todo lo que tengan que liquidar. Muy bien, con eso nos quedamos. ¿Les parece? Vamos a algunas de las respuestas y participaciones que tenemos durante este programa. Es a todos los temas prácticamente, aquí algunas de ellas. Primero, por supuesto, la encuesta donde insistimos en la pregunta de principal repercusión al permitir el uso de la marihuana para uso medicinal y despenalizar su cultivo. Los beneficios en la salud, disminuirá el narcotráfico o el uso recreativo. Son las tres opciones que manejamos. Antes de ver los resultados finales, vamos con algunos comentarios. Guadalupe González dice, está bien que sea uso medicinal, pero no recreativo, pero medicinal, que sea inyectada, pastillas, etcétera. Pero fumada no, insiste, porque también dice que es lo que está junto a una persona que la fuma, huele horrible, aparte de que afecta a terceros. Coincide con lo que ya... ¿No leído esta? No, es exactamente, es parecida, pero es otra participación. Dice, la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, justicia laboral, fue el segundo tema que tratamos.
Y tenemos también algunas respuestas al respecto, participaciones del público. Ralph Santana dice, eso de conciliación no da resultado. Al final, el que pierde es el empleado y en ese lugar hay mucha corrupción. Es lo que dice Ralph Santana. Además, dice, ante la posibilidad de la separación de Felipe Calderón del Partido Acción Nacional por defender a Margarita Zavala, ¿se vislumbra quebrantos dentro del partido? Fue otra pregunta que lanzamos respecto al tercer tema. Y dice Dante Moreno, no sería raro, es lo más común de los miembros de ese partido, si no les cumplen su capricho o no votan, lo hacen por otro partido. Es lo que señala Dante Moreno. Jorge PH dice, mantener otro partido. De plano los ven fuera, quizás a... Pues querían otro partido, también partido humanista. Así es. Y bueno, aquí algunas de las participaciones. Yo le agradezco que haya estado con nosotros, Enrique, Sonia, Jaime. Gracias, Víctor. Y bueno, pues que nos haya acompañado durante esta hora en Controversia. Y bueno,